Filtrado glomerular. La formación de orina es el resultado del filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Hoy hablaremos del filtrado glomerular. Entender la regulación fisiológica de la filtración glomerular es importante, ya que ajustes sutiles en la filtración pueden dar lugar a grandes cambios en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento de filtración glomerular de 180 a 198 litros al día, que representa solo un 10%, aumenta el volumen de orina de 1.5 litros a 20 litros al día. El filtrado glomerular está determinado por 1. La suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas conocidas en conjunto como presión de filtración neta. Y 2. El coeficiente de filtración capilar glomerular. La presión de filtración neta es en realidad la sumatoria final de las fuerzas de Starling. A continuación se muestran las 4 diferentes fuerzas que participan en la presión de filtración neta. 2 de ellas favorecen la filtración y 2 de ellas se oponen. Sin embargo, es importante mencionar que la presión coloidosmótica dentro de la cápsula de Bowman es igual a 0. Esto debido a que las proteínas no son filtradas hacia la nefrona. La presión de filtración neta es igual a 10 milímetros de mercurio. Por otra parte, el coeficiente de filtración neta es una medida de la conductividad hidráulica y del área superficial de los capilares glomerulares. El coeficiente de filtración neta de los capilares glomerulares es de 400 veces mayor que el resto de los capilares del cuerpo. Esto explica la facilidad con la que se filtran solutos y solventes. Por lo tanto, al aumentar la presión de filtración neta o el coeficiente de filtración glomerular, también va a aumentar el filtrado glomerular. Ahora bien, el coeficiente de filtración capilar glomerular no es considerado un mecanismo importante en la regulación fisiológica de la filtración glomerular. Sin embargo, adquiere relevancia clínica en enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión, patologías en las que el coeficiente de filtración disminuye al aumentar el espesor de la membrana basal de los capilares. A diferencia del coeficiente de filtración glomerular, la presión de filtración neta sí es regulada constantemente y representa el mecanismo regulador más importante de la filtración glomerular. Dentro de las diferentes fuerzas que componen a la presión de filtración neta, la presión hidrostática capilar glomerular representa la principal forma de regular el filtrado glomerular. La presión hidrostática capilar glomerular está determinado por 1. La presión arterial, 2. Resistencia de arteriola aferente y 3. Resistencia de arteriola eferente. Ajustando las resistencias de la arteriola aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares, regulando así la filtración glomerular. A continuación observamos una gráfica, en donde el eje de las X se observa la resistencia arteriolar eferente y en el eje de las Y el filtrado glomerular del lado izquierdo y del lado derecho el flujo sanguíneo renal. Podemos observar que al aumentar la resistencia arteriolar aferente, tanto el flujo renal como el filtrado glomerular disminuyen constantemente. En esta otra gráfica podemos observar en el eje de las X la resistencia de la arteriola eferente. En el eje de las Y podemos observar el filtrado glomerular del lado izquierdo y el flujo sanguíneo renal del lado derecho. Al aumentar la resistencia arterial eferente, observamos que el flujo sanguíneo renal disminuye, pero en cambio, el filtrado glomerular aumenta para después disminuir levemente. Para entender mejor estas gráficas, observemos los siguientes diagramas. En este diagrama se observa un corpúsculo renal que muestra estructuras como el polo urinario, la cápsula de Bowman, la arteriola aferente, la arteriola eferente y en el centro los capilares glomerulares. Observamos que la arteriola eferente está constreñida, lo cual disminuye el flujo de sangre hacia el capilar glomerular, ocasionando que exista una menor presión hidrostática capilar. Además, se muestra que la sangre se empieza a acumular antes de la constricción de la arteriola y se observa claramente cómo el paso de solutos hacia la cápsula de Bowman disminuye. Repitamos este proceso rápidamente. En este otro caso, observamos que la arteriola eferente se encuentra constreñida, por lo cual la sangre fluye libremente hacia los capilares glomerulares.
Sin embargo, esto ocasiona que la sangre se comience a acumular dentro de todo el glomérulo, elevándose así la presión hidrostática capilar. Como resultado, observamos un gran filtrado de solutos hacia la cápsula de Bowman. Repitamos este proceso rápidamente.